Bien. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y leamos del versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. No sé si le podemos quitar un poco el eco o la reverberación, no sé. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas según el mandato de Jehová. Está peor. Y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiese. El pueblo altercó con Moisés diciendo: danos agua para beber. Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo: ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermano. Creo que todos ya conocemos la historia del pueblo de Israel. Había estado esclavizado durante más de 400 años en Egipto y había llegado el momento de su liberación. ¿Sí escuchan, hermanos? Está como sí, ¿no? Está como mucho eco. Que déjelo ahí totalmente sin efecto. Sí, dije que lo dije seco, sin efecto. No tanto, no creo. No creo tanto en eso, hermano. No puede cambiar solo por las cortinas. Ah, pero aquí, allá no escuchan, atrás. ¿Escuchan atrás? ¿Entienden? ¿Sí entienden? Entonces pongan por obra la palabra, hombre. Por acá, ¿sí? Mano Nelver, ¿sí escucha? ¿Sí? Eso debe ser sí, ¿no? Bueno,
Entonces les decía que el pueblo de Israel por casi 430 años, creo que se dicen, estuvo esclavizado en Egipto. Llegó el momento de su liberación y Dios envió a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Usted ya sabe, después de 10 plagas devastadoras y por supuesto de una gran derrota del faraón en el cruce del Mar Rojo. Dice la palabra que después de, usted ya conoce, ¿no? Pasaron el Mar Rojo, se hizo la fiesta, siguieron avanzando y llegaron a Mara. ¿Sí se acuerda qué pasó en Mara, no? Encontraron efectivamente no, yo no creo que sea pozo, ¿no? Que sea un charco. Encontraron ahí agua, sino que el agua estaba amarga. De Mara se trasladaron a Elim, donde dice que habían 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Mire que ¿no? Están en un lugar, salen de Egipto, un lugar de tormento, de esclavitud, etcétera, que nosotros hemos dicho que es nuestra salida del mundo, del pecado. Y llegamos a un lugar donde las aguas son amargas, después de que fiesta, ¿no? De ser liberados ahí de ser liberados en el Mar Rojo. Pasan al otro lado, hacen fiesta. Pues cualquiera hace fiesta cuando todo le va bien, ¿no? Eso sí es un hecho. No hicieron fiesta cuando todo estaba complicado, hicieron fiesta cuando ya todo estaba bien, cuando el Señor los había liberado. Felices y dijimos, qué Dios es el que tenemos y etcétera, y gritaban y se abrazaban y todo. Pero avanzan un poco y llegan a Mara, llegan con sed y encuentran un charquito de agua, pero era amarga. Y murmuran contra el Señor. El Señor hace que Moisés corte un tronco que ve ahí, lo eche en el agua y efectivamente el agua se hace dulce. Todo eso son figuras, ¿no? No crea que fue, no, todo era figura y todo se dirigía a Cristo, todo. Y llegan a Elim, qué bendición en Elim, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, el pueblo estaba feliz. De Elim dice que llegan a Dofca, de Dofca llegan a Luz, y de Luz llegan a Refidim. Números 33, si usted lee Números 33, gracias hermano, del 8 al 15 nos habla de todo esto. Entonces llegan a Refidim, que es la parte que leemos aquí en el texto, ¿no? En Refidim. Según Éxodo 16, miren, según Éxodo 16, entraron a esta región solo 6 semanas después de haber sido liberados. O sea, podemos decir, después de mes y medio de haber sido liberados, llegaron a Refidim. O sea que estaban recién liberados, recién. Es como que si todos en este lugar hubieran visto a Dios dividir el Mar Rojo con sus propios ojos el 1 de agosto, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Por lo fácil que nosotros nos olvidamos de las obras que Dios ha hecho a nuestro favor. Muy fácil, muy rápido. Habían pasado solamente mes y medio, 45 días de lo que Dios les abrió el Mar Rojo. Y ahí está ese pueblo murmurando contra Dios. Por eso les decía esto. Esta generación de Israel en los últimos meses había visto algunos de los milagros más grandes en la historia del mundo. Ellos miraron las 10 plagas.
cómo las plagas tocaron solo al pueblo egipcio y no tocaron al pueblo de Israel. Ellos miraron la mano de Dios en muchas cosas, pero portentoso como abren el mar, como Dios les abre el mar, pasan en seco, pero a los 45 días de eso ya estaban murmurando contra Dios. 45 días. ¿Por qué es importante esto? Por lo que yo le digo, hermano. A veces nosotros hemos visto la bendición de Dios ayer y hoy dudamos de Él. ¿Sí? Y dudamos. Lo vimos la semana pasada y hoy sucede algo, dudamos. Entonces hay 4 escenas aquí en Éxodo 17 que leímos. Hay 4 escenas, cada una de ellas está repleta de implicaciones para tu vida. Está repleta de enseñanzas para tu vida, pero cosas que confrontan nuestra vida. Entonces, mientras leemos el texto, lo que yo voy a hacer es hacer una pausa para ver si podemos resumir y sacamos el punto principal de cada escena. Entonces, vamos a la primera escena, que es encontrar un campamento que no tiene agua. Toda la congregación del pueblo de Israel partió del desierto de Sin por etapas. Esto me llamó la atención. Si usted leyó bien, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar, ¿qué dice? Éxodo 17:1. ¿Para continuar qué? ¿Sí están aquí? ¿Aló? Se cortó. ¿Sí? ¿Cómo, Carlitos? ¿Ah? Sí, siga. ¿Qué dice? ¿Por jornadas o por etapas? ¿Pero qué más dice? Según el mandato de Dios. Mire cómo es Dios. Él podía decirte a ti, sal de Pasto y llegas a Cali. Pero ¿cómo organiza el viaje? Por etapas. Póngale cuidado, ¿no? Por etapas. O como dicen otras versiones, por jornadas. Porque cada jornada tenía una enseñanza de parte de Dios. Cada jornada tenía una enseñanza. Póngale cuidado a esto. Entonces, por eso les digo que, hablando de la escena 1, toda la congregación parte del desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acampó en Refidim. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema en esa etapa? Que no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Quién lo había llevado al pueblo a eso? ¿Quién lo había llevado? ¿Quién lo había llevado? Pues lo acabaron de leer. ¿Quién diseñó las etapas? ¿Quién diseñó las jornadas? O sea que ¿quién llevó a ese pueblo a un lugar donde no había agua? Dios, hermano. El diablo. No, Dios dice ahí. Dios. Entienda eso. Dios. Dios es el que ordena tus jornadas, tus etapas. Y habrá muchas ocasiones en las que Él, ordenando tus jornadas, ordenando tus etapas, Él te lleva a un lugar donde aquí como ese no había agua. O sea, ¿cuál es el punto principal aquí? Es Dios el que lleva a su pueblo a un campamento, a un lugar donde no hay agua. Amén. Porque es facilísimo echarle la culpa al diablo. ¿No? A veces hay problemas en los hogares. El diablo se metió. El diablo se metió. ¿Pero por dónde? Es tu culpa, le dice él a ella. Ella, no, es la tuya. Y quedan mirando al perro y el perro sale corriendo. Porque ese es el problema.
Para nosotros lo más fácil es echarle la culpa al diablo, pero el que está manejando las etapas en nuestro caminar es Dios. Y él aquí podemos ver que lleva a su pueblo a un campamento, a un lugar sin agua. ¿Por qué? Porque este era su plan, ¿entiende? Ese es el plan de Dios. Cuando Dios nos lleva a un lugar donde no hay agua, figura de que es un lugar de escasez, un lugar de incomodidad, es porque Dios tiene un plan para nosotros ahí en ese lugar. O sea, Él no nos pone a aguantar sed o aguantar hambre por aguantar. Nunca lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Yo sé que hay padres que dicen, ay, sí, te me vas a dormir sin comer. Nadie lo hace, hombre. Por más que sea uno le dice, bueno, vaya, coma y se me va a dormir. Entonces, ¿por qué Dios hace eso, no? Él los condujo allí, y puedes ver esto ahí en el versículo 1 que lo leímos, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas, según el mandato de Jehová, y acamparon en Refidim. Acamparon ahí porque luego tenían que seguir sus etapas, seguir sus jornadas, ¿no? Alguien que ha estudiado ese, no sé cuántas jornadas hay. No estoy mal, creo que son 42 jornadas, no sé. Algún día hablaremos entonces de las jornadas. Porque cada lugar donde el Señor llevó al pueblo tenía un propósito y había una enseñanza ahí. ¿Y por qué? Porque Dios está detrás de todo eso. ¿Sí entiende, hermano? Dios está detrás. Entonces, para continuar sus etapas significa que había otras etapas entre el desierto de Sin y Refidim, por ejemplo, Dofca y Aluz. Y Moisés no lo menciona aquí porque tiene un comentario que hacer. Dios está comandando los movimientos de Israel. Él está detrás de todo esto, porque en medio, mire, en ese transitar por el desierto, el Señor mostraba que estaba con ellos porque durante el día había una nube que los protegía del sol inclemente y en la noche una columna de fuego que los calentaba del frío terrible que dicen, pues, no he estado, que hace en los desiertos en la noche. Entonces, oiga, hermano, mire, este pueblo empieza a caminar, qué sol tan terrible que va a ser, dice, y ya aparece una nube que los cubre, que no permite que se bronceen demasiado. Ya, dicen, es Dios, dice Moisés, es Dios que nos está acompañando. Y en la noche ellos empiezan a sentir frío y una columna de fuego que los calienta. ¿Qué pensaría usted? ¿Que Dios está con usted o no? Ay, qué fácil, ¿no es cierto? Decirlo. Qué fácil decirlo. Pero este pueblo, todos los días experimentaba esa bendición de parte de Dios. Y sin embargo, murmuraba contra Dios. Como nosotros lo sabemos, ¿no? Ahora, su mandato, su orden lo lleva a Refidim, que tiene importancia por una razón en esta historia. Entonces coge el Señor y lo lleva. Llegan a Refidim. ¿Qué hay de interesante en Refidim? No hay agua. No hay agua. Ahora todo el mundo dice, qué caro que está todo. Y está caro, ¿no es cierto? Ahora está caro. Todo está caro. Y todo se va a poner peor. Le pregunto al pueblo de Dios, ¿quién nos llevó a esto? Mi voto, dice. ¿Quién nos llevó a esto? Dios está detrás de todo. La cuestión es que lleva al pueblo, ¿no? Todo está caro, todo está caro. Todo, no, ya no va a poder uno sino desayunar con medio huevo. El problema es que no venden pues medio huevo. Pero todo está caro. Aquí en Refidim no había agua para beber. Entonces, si eres cristiano, esta es tu vida. No.
Dice Santiago 4:15, Dios realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, nadie le escribe la plana a Dios. Él sabe, Él decide lo que se va a hacer. Nadie le mueve. No es que el diablo coge y le mueve la mano y que se quiebre una pata. No. Dios está siempre detrás de todo esto. Y lo que sucede en tu vida o en mi vida tiene un propósito de parte de Dios. Porque son nuestras jornadas. Estamos de regreso a casa, hermano. Son nuestras jornadas. Dice Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Job 1:21 dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y el Salmo 115:3 me gusta, dice, nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que ha querido. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que hace todo lo que Él quiere hacer. ¿Sí entiende? Todo. Usted puede ser muy joven, muy exitoso, muy talentoso, muy hermoso y muy famoso y todo un oso. Y usted puede decir, tengo al mundo en mis manos. Dios hará con usted lo que Él quiera hacer. ¿Cierto? Sea joven, sea viejo, sea instruido, no sea instruido, sea hombre, sea mujer, Dios hará con usted lo que Él quiere hacer. Entienda eso. Algunos de ustedes, o quizá muchos de ustedes, vinieron a este culto y el problema es que están acampados en Refidim, ¿no? Porque algunos de ustedes están pasando momentos de sequía. ¿Amén o no? Poquitos, ¿no? Pero bueno, ahí está el ejemplo. Momentos de sequía. Están en Refidim. Están en Refidim. No hay agua. No hay agua. Y hasta donde puedes ver, todo es desierto. Y desde un punto de vista humano, tus circunstancias se ven muy mal. No hay salida humana. Y este texto dice, este texto lo que te está diciendo es, no estás en ese lugar por accidente. ¿Entiendes? No estás por accidente. Tus caminos están ordenados por el Señor. No, es que lo que pasa es que yo la embarré. O sea, ¿eso se escapó de las manos de Dios? No se escapó de las manos de Dios. Lo importante es aprender de eso, pues. Porque si tú no aprendes de eso, sufres por sufrir, que es lo que Dios no quiere contigo. Dios quiere que aprendas de las jornadas a las que Él te lleva, jornadas que como lo ves aquí, en algunas ocasiones te va a llevar a lugares donde no hay agua. Te va a llevar a otros lugares donde vas a enfrentar enemigos. Te va a llevar a otros lugares donde te vas a enfermar. Pero todas son las jornadas que Dios tiene en tu vida. Pero todo está bajo el control de Él. Así lo dice la palabra en Proverbios 20:24, dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo podrá el hombre por sí solo entender su camino? No podemos. ¿Por qué? Ya, eso es lo que me reía con un hermano cuando lo saludé al comienzo. ¿Qué le digo, hermano, cómo estás? Sí, está duro, dice todo el asunto, pero ahí vamos. Le digo, ¿te imaginas que todo fuera bien? Que todo te marchara bien. Todo. No estarías aquí. No estarías aquí. El problema es que cuando las cosas como que nos van muy bien, nos envalentonamos. Y nos sentimos hasta capaces de reclamarle a Dios muchas cosas. Por eso Dios tiene ordenadas tus jornadas, tiene ordenadas tus etapas, todas las cosas que tú tienes que vivir para llegar a la tierra prometida. Pero ojo, hay un problema aquí, que muchos quedaron tendidos en el desierto. Muchos quedaron tendidos en el desierto. A pesar de que Dios les mostraba día a día su presencia, muchos dudaron de eso y dice la palabra que no entraron al reposo debido a su
incredulidad. Así que uno de los propósitos de estos 7 versículos y de este mensaje es ayudarnos a ver y sentir que son buenas noticias. O sea, si estás en Refidim y Dios te llevó a Refidim, es una buena noticia, porque quiere Dios que lo conozcas en otra faceta. Así que el punto principal de la escena 1 es: Dios ha llevado a su pueblo a un campamento sin agua. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los problemas que pueden llegar a tu vida no son novedad para Dios, no son sorpresa para Dios, no significa que Dios perdió el control, no significa que Dios se descuidó, no significa que Dios se olvidó de ti. Dios tiene control absolutamente de todas las cosas. Y Él, pudiendo haber llevado al pueblo de Israel hasta el lugar donde iba, a Canaán, haberlo llevado por otro lugar libre de enemigos, libre de todo, y en menos tiempo lo llevó por un lugar más largo, y que se demoraron ¿cuántos años? 40 años. ¿Así de largo era? No, no era tan largo. Era la necedad del corazón de ese pueblo, la dureza del corazón de ese pueblo. Pero ¿qué es lo que dice la misma palabra? Yo lo llevé por el desierto para que en el desierto se manifieste lo que hay en su corazón. Y ahí es donde podemos ver que aún tenemos mucha basura en nuestro corazón, pero para que la basura salga, el Señor tiene que enfrentarnos a ciertas situaciones que vienen y exponen todo lo que nosotros tenemos. Pero Señor, ¿por qué me metiste en esto? Porque era necesario. Porque era necesario meter a José en un pozo. Porque había necesidad de formar a este hombre para que después se convierta en el libertador de su pueblo. ¿Por qué tenías que meterlo en la cárcel? Por la misma situación. Porque nada de lo que le pasó a José, ni de lo que le pasó a David, ni lo que te pasa a ti se ha escapado del control de Dios. Todo marcha conforme a su plan y de acuerdo a las jornadas que Él tiene destinadas para ti. Entonces tú estás caminando, pero ves a tu hermano en su buen carro, viviendo muy bien, y tú pasándola a las de Caín. Eso no es justo, dice. Tú estás en tu jornada, hermano. Tú estás en tu jornada. De pronto este hermanito que lo ves ahí, ya le llegará la suya. Porque así como el pueblo llegó a Elim, donde había 70 palmeras y 12 fuentes de agua, y pudieron ellos descansar, también hay momentos donde llegan a Refidim, donde no hay agua. ¿Sí entiende? O sea que usted no se compare. Es que a él debería pasarle esto que me está pasando a mí. ¿Quién sabe? De pronto ya le pasó. O le va a pasar. Lo importante es que tú mires tu caminar. ¿Qué es lo que Dios te está queriendo enseñar en cada jornada? En cada etapa. Entonces, la escena 1 es que Dios ha llevado a su pueblo a un campamento sin agua. ¿Cuál es el punto esencial de esa escena 1? Que Dios lo hizo. No lo hizo el diablo. Dios lo hizo. Dios llevó a su pueblo. Porque Dios ha ordenado las etapas, las jornadas de su pueblo. La escena 2 es que en ese lugar se da una protesta, tipo primera línea, ¿no? Una protesta airada. ¿Se imagina eso? Pum, 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 pum. El problema es que ahí no había ESMAD. Y entonces es terrible. Dice el versículo 2, el pueblo altercó con Moisés diciendo, danos agua para beber. ¿Por qué altercáis conmigo? Claro, pues, pobre Moisés dijo, ¿de dónde le voy a sacar agua? ¿No? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Punto principal. Primero, ¿cuál era el punto 1? Que Dios es el que nos lleva a esos lugares sin agua, ¿cierto? Dios. Y segundo, el segundo punto principal en esta escena 2 es que el pueblo de Dios no confiaba en que la providencia de Dios sea buena,
sino que acusó a Moisés y a Dios de propósitos dañinos, de propósitos asesinos. Miren, en el versículo 2 el pueblo discrepó, dice, con Moisés, altercó con Moisés, lo que sea que esté sucediendo aquí, sea lo que sea, no está sucediendo lo suficientemente rápido por lo que exigen agua. ¿Ya? Agua. Danos agua para beber. Entonces, en esencia, Moisés les dice, mire, esa disputa que ustedes tienen conmigo, que me quieren apedrear, ¿no? Que me quieren acabar, eso sí era pura primera línea. Póngale cuidado, ¿no? Lo querían acabar con Moisés. Esa disputa que ustedes tienen conmigo está fuera de lugar porque no es una pelea conmigo. Cuando ustedes pelean conmigo, lo que están haciendo es poniendo a prueba la paciencia de Dios. Oiga, poniendo a prueba la paciencia de Dios. Por eso usted respete a los que Dios ha puesto como cabezas. ¿Sí? Ellos tenían toda la idea de que Moisés estaba detrás de todo esto también. Le dijo, usted no está, esta pelea no es conmigo. Pero como ustedes me la montan a mí, lo que están es poniéndose en riesgo. Porque la paciencia de Dios se puede estar acabando para ustedes. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Luego en el versículo 3 escuchamos el corazón de la acusación. Porque mire, eso es lo que yo no me había dado cuenta. Porque ellos no dicen, ¿por qué nos liberaste de Egipto? Ellos no dicen eso. Y Dios lo que hizo fue liberarlos a ellos de la esclavitud. ¿Por qué nos liberaste de Egipto? No le preguntan eso. Ellos le dicen, ¿por qué nos trajiste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? O sea, ni siquiera están valorando lo que Dios hizo con ellos, de haberlos sacado de la esclavitud. Ahora le están echando la culpa de que Él los cogió, como quien dice, nos cogiste a la fuerza y nos trajiste aquí para que muramos de sed. ¡Qué malo eres! Eso es lo que le están diciendo. No están cuestionando el tiempo de Dios, están cuestionando la bondad de Dios. Están cuestionando el amor de Dios. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué no dijeron, Señor, nos liberaste de Egipto? Por favor, ahora cuídanos en este momento de necesidad. Pero no, ¿por qué nos trajiste? Dice. ¿Por qué nos trajiste de Egipto? Cuestiona la bondad de Dios. No están diciendo que Dios es incompetente para darles agua, porque no están diciendo. Dicen que Dios no tiene intención de darles agua. Escuche lo que está diciendo. Sus propósitos no son salvar. Ellos dicen que los propósitos de Dios son asesinos. ¿Para qué nos trajiste aquí? Para que muramos. Escuche esto, que puede parecer que no se aplica a su vida, pero se aplica totalmente a nuestra vida. Porque yo veo que cuando hay personas que tienen algún problema, un refidim en su vida, lo que hacen es abrirse del parche y ya no se las ve en la iglesia. ¿Ah? ¿Por qué Dios no cuidó esto? ¿Por qué Dios no preveyó esto? ¿Por qué Dios no hizo otra cosa? Y no se los ve. Como si Dios tuviera la culpa. Acá ellos le echaron la culpa a Dios. Mire, no están cuestionando el tiempo de Dios. Están cuestionando la bondad de Dios. Y Dios es bueno. Yo sé que todo el mundo dice amén. Pero más de uno dice, no, ¿cómo va a ser bueno? A mí mire cómo me va y vea al hermano cómo está de gordo. Pues ya, hermano, cómo está de gordo. Y sin embargo, mire, y yo no gano plata ni para alimentar un canario. Y vea, no, eso no es justo. Esa es la forma, ¿no es cierto? Lo mismo que estaban haciendo aquí. Eso no es justo. A mí me iba mejor cuando estaba en el mundo. Cuando yo no era cristiano me iba mucho mejor. Hacía mis chanchullos, sí, pero me iba bien. Comía bien. Y me trajo acá, ¿qué? Para morirme de hambre. Eso es, no es muy ajeno a nosotros, mire, lo que le está pasando al pueblo.
Cuando Moisés dice en el versículo 2, ¿por qué ponéis a prueba a Jehová? Hay una advertencia en esta palabra. Lo que le está diciendo, mire, ustedes no pongan a prueba la paciencia de Dios. Ustedes no se dan cuenta que Dios ha sido paciente con ustedes. Pero siguen con esa misma actitud y siguen con esa misma actitud. No pongan a prueba la paciencia de Dios. No es tan sencillo lo que ustedes están haciendo. Se agota para las personas que no confían en Él, que desprecian sus caminos. Y es efectivamente lo que el Señor les dice hoy a ustedes, hermanos. Él ha dado muestra suficiente de haberlos cuidado, de haber cambiado sus vidas, de haberlos sacado de un lugar de muerte y pasarlos a un lugar de vida para que ustedes ahora obren en la forma que obran. Entonces dice, no se olviden que la paciencia de Dios se agota. Oiga, escuche esto. La paciencia de Dios se agota no para los que, quiero que lo entiendan muy bien, no para los que pecan, no significa licencia para pecar, ¿no? No se termina para los que pecan, porque a la final todos los días tenemos alguna cojera y pecamos, pero el Señor nos ayuda y nos levantamos y no, la paciencia de Dios se agota para aquellos que no confían en Él. Para ellos sí se agota. No, yo no sé qué hacer. No, ya no sé qué hacer. Yo estoy que me voy a buscar al profesor Marlon. No, ¿por qué? No, es que hay una cosa. Es que yo creo a mí me hicieron mal de ojo. Yo que creo que mi niñito está asustado y creo que lo chupe un segundo. Y yo quiero. Entonces como que Dios dice, porque ahí se le agota la paciencia a Dios. ¿Por qué no confías en mí? No, sí, yo sé que tú me salvaste, pero ve a mi hijo. Vea el piecito, un piecito más largo que el otro. Eso me dicen que está asustado. ¿No? Y van a hacer chupar al pobre niño con un sibundoy, pero lo dice que lo hacen con el aceite de la santa, con el vino de la Santa Cena. Terrible. Entonces ahí dice, ¿por qué pones a prueba al Señor? Ese ¿por qué pones a prueba? Es, no pongas a prueba la paciencia de Dios. ¿Entienden? Sabemos cómo termina la historia de esta generación, dice en Números 14, que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba ya 10 veces, y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, ninguno de los que me han menospreciado la verá. 10 veces lo pusieron a prueba. Eso no significa que a usted le faltan 8. ¿Ah? Porque 10 es número de prueba. Prueba que puede ser que sus posibilidades se acaben a la segunda o a la tercera o a la primera. La cuestión no es tan fácil como usted piensa. Aquí lo dijo el Señor. Ahora, puede que no entendamos todas las razones por las que Dios elige un campamento de agua, sin agua aquí para nosotros, pero historia tras historia en la Biblia, incluida esta historia, es el grito de Dios desde el cielo diciendo, confía en mí. Confía en mí, que las cosas están difíciles, yo no sé qué voy a hacer. Confía en mí, dice el Señor, ¿no? Es que encima de todo esto me quedé sin trabajo y ahora yo no sé qué hacer. Confía en mí. Ese es el grito de Dios desde el cielo. Confía en mí. No, es que te olvidaste de mí, Señor, porque si estuvieras conmigo no me estaría pasando. Confía en mí, dice el Señor, ¿no? Confía en mí. No tientes al Señor. Porque ese pueblo miraba la nube durante el día y la columna de fuego en la noche, y sin embargo era un corazón duro. Hombre, ver una nube en el desierto entiendo que es rarísimo. ¿Y una columna de fuego en la noche? Pero lo que quería mostrarles el Señor es, yo estoy con ustedes, y te lo dice a ti hoy, yo estoy contigo. No, pero es que mire, no, yo estoy contigo. No, pero es que si estuvieras conmigo no me estaría pasando. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y dice, y ya van 3.
No, pero es que ya van 4. No, pero Señor, yo puedo entender que estás conmigo, pero te descuidas de mí. Van 5. Pues Señor, yo sé que confío en que son 10. No, agotaste mi paciencia, dice el Señor. Agotaste mi paciencia. Este pueblo no confió en el Señor. Y esta es la escena 2, ¿no? Ahora vamos a la escena 3. Dice Éxodo 17, 4, del 4 al 6, dice, Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. ¿Cómo estaría eso, no es cierto? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cuál es el punto principal aquí en esta escena? Y es que esa presencia de Dios que da vida, escúchelo bien, esa presencia de Dios que da vida se mantiene para personas absolutamente indignas y continúa su paciencia, no se ha agotado, no todavía. ¿Qué te quiero decir? Yo le dije al comienzo, ¿merecemos nosotros el agua de la roca? No la merecemos. No la merecemos. Pero sin embargo, la presencia dadora de vida de Dios hacia las personas absolutamente indignas continúa. Aquí estamos. Él está dándonos agua de la roca. Y aquí estamos. ¿Quién de nosotros es digno? Ninguno. Y sin embargo, sigue. La paciencia no se ha agotado todavía. Porque después de esto, el Señor te dice, yo no podré soportar más tu incredulidad. Es que la incredulidad no solo se manifiesta en decir, no creo, no creo, o la credulidad de sí creo, sí creo. El decir sí creo tiene que manifestarse en otra actitud de vida. ¿Cuántos dicen amén? Otra actitud de vida. No es solamente venir un domingo a sentarse aquí a escuchar el mensaje. La palabra tiene que hacerse vida en tu vida. Porque así crees. Porque si yo le pregunto aquí a ustedes si ustedes creen, la mayoría va a decir, la mayoría, ¿no? La mayoría va a decir que sí cree. Pero la cuestión es que tiene que demostrarse en tu vida. Porque si dices que crees en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Pocos, ¿no es cierto? Porque el problema es ese. Ahora, el Señor sabe que son pocos. Pero el problema es que Él les ha mostrado ya su bondad. Y si no creen, ya el problema es de ustedes. Y la paciencia del Dios se está agotando. Porque de pronto no se agota con aquel que cree, pero de pronto lo invitaron los amigos. Vení, que tomate una copita. No, que una copita no. Una botella. Y de pronto el hermanito termina hebreo. Pero arrepentido. Y si no vino hoy al culto es por el tufo, pero está arrepentido, está mirándonos desde su casa, mano. No, está mirándonos desde su casa. Y Dios lo mira y sonríe por lo que hay en el corazón de él. Pero hay quienes están aquí y no creen.
Eso es lo grave. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a la pregunta de Moisés en el versículo 4? ¿Qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. ¿Sabe lo que le dice el Señor? Mire cómo hubiéramos sido nosotros. ¿Qué fue lo que dijeron? No, me iban a apedrearse. Te iban a apedrear. Séte a un lado. Séte a un lado, yo voy a acabar con estos. ¿Sabe qué dijo el Señor? Les voy a dar de beber. Les voy a dar de beber. Ah, ese es el papá que usted tiene. Ah, pero es que yo no creo mucho en el problema suyo. La paciencia de Dios se está agotando. Le comento. La paciencia de Dios se está agotando. Pero para hacerlo lo más sorprendente posible, describe 4 formas en que se produce este milagro de la gracia que da vida. Escuche. Primero le dice, pasa delante del pueblo. Pasa delante del pueblo. Porque dice, ese milagro yo voy a hacer que sea público. ¿Por qué? Porque Moisés, hombre, nos acusaron en público, entonces vamos a ser reivindicados en público. Hablaron contra ti y hablaron contra mí delante de todos, ahora delante de todos los voy a dejar avergonzados. Delante del pueblo, dice. Eso fue lo primero. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer esto. Por algo lo llevó a Refidim, ¿me entiende? Por algo lo llevó a Refidim, porque Dios sabía todo lo que se iba a presentar y dijo, yo aquí les voy a enseñar algo poderoso a ellos. Segundo, será bien atestiguado por los ancianos. Dice, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Porque esto que va a pasar hoy se va a convertir en parte de lo que saben y enseñan y cómo juzgan a las personas. Yo alguna vez leí a alguien que decía que a veces nosotros le pedimos cosas al Señor y somos como esos niños pataletudos que si no nos da cuando queremos, le hacemos la pataleta y hacemos así. Y él decía, yo lo que le pido a Dios es cuando venga la bendición que se la he pedido, me encuentre esperando pacientemente y en amor su bendición. Es como, escúchelo, perdóneme que le ponga este tipo de ejemplos. Es como que tu hijito te pidió que le compres un muñeco. Entonces tú le dices, mañana te lo llevo. Y cuando va llegando el otro día, llegas así, con la mano atrás, y él te dice, ¿y el muñeco? Uy, me olvidé. Pero tú me dijiste, me olvidé, y lo tienes atrás. Y el niño, ¡ay! Y empieza a hacer la pataleta y se tira al piso. Pero tú lo prometiste, ya tome. Esa es la cara que muchos van a hacer cuando han renegado de Dios, cuando han murmurado contra Dios, y sin embargo ven la mano de Dios obrando en sus vidas. Acá dice, esto va a ser bien atestiguado por los ancianos, porque eso se iba a convertir en parte de lo que sabían y de lo que enseñaban y cómo juzgan a las personas. Claro, hablaron contra Moisés, hablaron contra Dios, les dijo, ven, delante del pueblo, yo voy a orar delante del pueblo, y trae a los ancianos, porque los ancianos eran los representativos de todo el pueblo. Ellos van a ver, porque de aquí en adelante ellos van a contar cómo Dios obró en sus vidas. Tercero, este milagro será visto como una continuación de los milagros de las 10 plagas de Egipto. ¿Qué es lo que quería decirles el Señor? Mire, yo estuve con ustedes, desde siempre he estado con ustedes. Desde siempre. Desde siempre he estado con ustedes. Cuando estuvieron esclavos en Egipto durante 430 años, yo estuve con ustedes. Yo los saqué de Egipto. Yo los saqué de Egipto, dijo el Señor. ¿Y qué es lo que quería? Esto que va a pasar ahora es una continuación de toda mi mano poderosa trabajando a favor de ustedes. Dice Éxodo 17:5, toma también en tu mano la vara
con que golpeaste el Nilo. ¿Usted se acuerda qué pasó cuando Moisés golpeó el Nilo? El agua del Nilo se convirtió en sangre. Por eso me llamaba la atención, ¿no? ¿Qué hace la referencia el Señor a eso? Porque dice, toma la vara con que golpeaste el Nilo. Moisés solo golpeó el Nilo una vez con su vara. Dice Éxodo 7:20, Moisés y Aarón hicieron como les mandó Jehová, alzó la vara y golpeó las aguas del Nilo en presencia del faraón y de sus servidores. Ojo, ahí también había gente atestiguando lo que iba a pasar, ¿no? Y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. En otras palabras, Moisés, con ese bastón convertiste el agua en sangre. Hoy voy a convertir esa roca en agua. El mismo pueblo, el mismo poder, el mismo Dios, la misma gracia, fue cierto entonces y es cierto hoy en tu desierto sin agua. ¿Tú crees que para Dios se le puso la cosa difícil? ¿Cómo se le va a poner difícil si todo lo que está pasando, incluso lo que pasó en Colombia ahorita? ¿Ya? Entonces yo sé que todos tienen buena deseo. Que Dios bendiga a nuestro presidente, que Dios lo bendiga. O si no quiere bendecirlo, que lo use conforme a sus propósitos. ¿Cierto? Que lo use. De pronto lo usa para bien. Qué bueno. Pero de pronto no lo usa para tanto bien. Un refidín. ¿Qué hacemos nosotros? Primera línea, no. Confiamos en Él. Porque Él tiene control de todo. ¿O no? Él tiene control de todo. ¿O no? ¿O no, hermanos? ¿Sí lo creen? ¿Sí lo creen? Ojalá. Y por último, este milagro de la gracia vivificante se realiza por la presencia de Dios. Esto es lo mejor de todo, esto es lo más maravilloso, mira. Versículo 6. He aquí, dice, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. ¿Usted sí ha cantado ese coro de la peña de Oreb? Ahora ya sabe, ¿no? Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida, saludable para mí. Esa es la peña de Oreb. Pero a mí lo que me llama la atención, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Él podría haber dicho, he terminado ya con ese pueblo rebelde. Ya, me cayeron gordos. Y tendríamos nosotros que aceptar que le caímos gordos a Dios. ¿Sí o no? Ay, hermano, yo voy a murmurar solo de vez en cuando nomás. Le caes gordo. Ya, le caes gordo. No, pero dudar de él, le caes gordo. Él podría haber dicho, yo voy a acabar con ese pueblo y retirar su presencia, pero no lo hizo. Podría haber dicho, yo no voy a profanar, yo no voy a juntarme con este pueblo pecador. Yo voy a subir a la peña de Oreb y un rayo va a acabar con todos estos. Pero tampoco hizo eso. Él dijo, cuando golpees la roca, yo estaré delante de ti sobre la roca. La peña de Oreb es Cristo, es figura de Cristo. ¿Y quién estaba sobre Cristo? Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Todo lo que va a pasar aquí es porque yo estoy con ustedes. Ya, es que yo estoy con ustedes. ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque lo que el pueblo necesita más que agua, ¿qué es? La presencia de Dios. Es que tú estás convencidísimo que lo que necesitas es trabajo, que lo que necesitas es más plata, que lo que necesitas es una esposa, ¿no? Un esposo. Lo que necesitas es la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Y hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que necesita tu vida? La presencia de Dios. Eso es lo que tu vida necesita. Que tú digas, no, es un trabajito ahí. Lo que tú necesitas es la presencia de Dios y eso es.
La misericordia del Señor es mejor que la vida, dice el Salmo 63. Después de todo, ¿cuál ha sido el punto de que Dios escogiera al pueblo de Israel, hiciera un pacto con ellos, los condujera a Egipto, los sacara con mano fuerte y los llevara al desierto? ¿Para qué Dios hizo todo eso? Lo dice Éxodo 19. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he levantado a vosotros sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Las jornadas, hermanos amados, tus jornadas, mis jornadas, solo sirven para que Dios sepa que tú eres su pueblo. Amén. No es que Dios te la montó, no es que Dios se olvidó, no es que Dios te la tiene al rojo, es porque Dios te ama. Y en esa jornada, como en Refidim, a pesar de lo necio que fuiste, de lo grosero que fuiste, Él va a sacar agua de la roca para que bebas. Lo grave de todo esto es que el pueblo bebió esa agua. Pero muchos de los que bebieron quedaron tendidos en el desierto. ¿Oíste, hermano? Porque de pronto a saber cómo es tu vida. Y yo no estoy juzgando aquí a aquellos de ustedes que se pegan sus tragos todavía. Yo no lo hago. Hombre, si les gusta todavía, pues ¿qué podemos hacer? A mí me gusta el sacocho espinazo y ¿quién puede decir nada? Pues a ellos les gusta el trago. Pero algún día el mismo cuerpo les va a decir, no te conviene. ¿Cierto? Y el mismo Espíritu Santo va a orar en ellos. Es que el problema no es ese. El problema no es el pecado craso. El problema es el corazón incrédulo. Ese es el problema. El corazón incrédulo es el problema de todo. Ese es el asunto aquí. ¿Y por qué? Porque tú piensas que lo que necesitas es un mejor trabajo, lo que necesitas es otra novia, otro novio, no. No, lo que tú necesitas es la presencia de Dios. Eso es lo que necesitas. Por eso el Señor les quería mostrar a ellos en Refidim. Señor, casi me apedrean, Señor. Yo creo que sería bueno que... No, anda adelante, llama a los ancianos, van a ver algo tremendo. No golpea, dijo, háblale a la roca, ¿por qué le dijo? No, golpea, ¿no? Que golpea la roca y yo estaré sobre la roca, dijo, delante de ti. O sea que el pueblo se va a dar cuenta que a pesar de que hablaron contra ti, Moisés, y contra mí, el agua sigue fluyendo para ellos. Qué peligro, man. Es un peligro. ¿Por qué no? Todo está bien, dice. Todo está bien. ¿No? Usted es incrédulo. Todo está bien. Usted vendió su conciencia. Y todo está bien. El problema es que sigue saliendo agua de la roca. ¿Y sabe por qué sigue saliendo agua de la roca? Porque hay un Dios que lo ama. Y hay un siervo que sigue intercediendo por usted. ¿Cierto? Y entonces él dijo eso. Entonces, ¿cuál ha sido el punto? Que el Señor le dijo, bueno, escuchen mi voz. En medio de las dificultades, escuchen mi voz y guarden mi pacto. Y solo así serán un pueblo especial delante de todos los otros pueblos. Mire, este tiempo va a ser difícil porque en este tiempo la iglesia de Jesucristo tiene que mostrar su identidad. Ahora ya pusieron los ojos sobre las iglesias, ¿no? Sobre las iglesias. Y una de las primeras cosas que están luchando ahí es que se cobren impuestos a las iglesias.
¿no? ¿Sabe lo único que detiene eso? Que la que más impuestos debería pagar es la Iglesia Católica. Eso los detiene ahorita, están viendo cómo resolver esa parte, pero quieren llegar. Y entrar por ese lado es entrar a hacer muchas cosas dentro de la iglesia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ese Dios al que amamos está parado sobre la roca, sobre la peña de Oreb. Y esa peña va a seguir brotando agua para ti. No porque la merezcas, sino porque Él es bueno. Amén. Porque Él es bueno. Él está diciendo, yo me paro sobre la roca que te va a dar vida, porque mi presencia es tu vida. Porque yo te saqué de Egipto para mí. Qué bonito eso, hermano. Él te sacó de la vida que tú tenías. No para que cambies de discoteca. Te sacó de esa vida para Él. Para que seas de Él. ¿Crees que necesitas agua? Ay, Señor, que me necesitas a mí. Me necesitas a mí, te dice el Señor. Así que el punto principal de la escena 3 es la presencia dadora de vida de Dios hacia las personas que no lo merecen. Continúa. Su paciencia aún no se ha agotado. Eso te lo dice el Señor hoy. Mi paciencia aún no se ha agotado. Porque si te acuerdas, cuando estuviste aquí, como que estuvieras haciendo un favor al pastor, a los hermanos, trayendo tu hermosa presencia a este lugar, y que luego ya te desapareciste. Y te desapareciste. No, es que sí, ahí son muy fanáticos, ¿no? Yo creo a Dios, en Dios a mi manera. Y pum, toma tu refidim. Toma tu refidim. Y echas a mirar acá, desierto por allá, desierto, desierto, desierto. Y desierto, desierto os digo. Dijo el Señor. Ay, ay, ay. Lo que te hace falta es la presencia de Dios en tu vida. Entonces, qué bueno verte otra vez por acá. Ahora sí. No digas eso. No digas eso. No, es que ahora sí ya, ahora sí no me suelto porque no digas eso, hombre. Así le dijo Pedro a Jesús, ay, Señor, contigo hasta la muerte, Señor. Yo no te voy a dejar morir, Señor. Conmigo hasta la muerte, eso sí, para lo que sea, jefe. Y al poco tiempo estaba jurando que no lo conocía. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga, dice. Y la escena 4 es un recuerdo del fracaso de Israel. Porque lo que pasó, y quiero que entienda esto, porque es bonito decir, no, ahí estuvo el Señor, les dio de beber, qué lindo el Señor, qué bueno el Señor, pero la palabra de Dios muestra que lo que sucedió ahí quedó como un recuerdo, pero del fracaso de Israel. Mire, Éxodo 17:7, y llamó Moisés el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Jehová, diciendo, ¿estará Jehová entre nosotros o no? ¿Sabes cuál es el peor fracaso en tu vida? El peor fracaso en tu vida es que quede constancia de que tú no pensaste que Dios estaba contigo. La historia no tiene un final feliz, no hay arrepentimiento, no hay fe despierta, ni siquiera hay agua, solo una promesa de agua, ¿no? Porque lo que dijo es, y el pueblo beberá, el pueblo beberá. Sin duda llegó el agua, Dios cumple su palabra, pero Moisés quiere que la historia termine con una nota de fracaso. El fracaso de Israel, no el fracaso de Dios. Escucha bien lo que el Señor te está diciendo hoy, hermano. Escucha bien. Porque muchas
de tus actitudes, muchas de sus actuaciones, no son el simple pecado, son una muestra de fracaso en tu vida. Es una muestra de fracaso. Con todo el respeto que me merecen las mujeres que dicen que practican el oficio más antiguo, ¿no? Dicen, no, me toca dedicarme a la prostitución porque ¿qué más hago? Hay muchas cosas más que se pueden hacer. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O sí? Uy, eso me pone conflicto. Ojalá no le lleguen problemas a usted, hermana. ¿Qué más, pastor? Si ya no hay más que hacer. Qué pena. Pero si tú crees, siempre Dios te pondrá opciones. Siempre. Siempre. No es que me tocó robar, pastor, porque ¿qué más hacía? Muchas cosas más. ¿Cómo qué, por ejemplo? No robar. No robar. Por eso te digo que esta historia no tiene un final feliz, porque no hay arrepentimiento, no hay una fe. Ahí no se notó que la fe dice, uy, no, Diosito, no, 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 no. Ni siquiera hay agua, solo la promesa de agua. Dios cumplió, pero quiso Moisés, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, que la historia termine con una nota de fracaso, no de Dios, sino de Israel. Moisés no nombra a ese lugar como gracia abundante, ni agua de la roca, ni Dios es fiel. Él lo llama Masá y Meriba. Masá significa probar, Meriba significa pelea. Luego Dios hace explícito el significado por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Jehová. Porque el problema, por el altercado de los hijos de Israel, porque el problema no es solamente la afrenta contra Dios, sino los problemas en los que tú metes a tus hermanos. ¿Cierto? Por los problemas en que tú metes. No es solamente el problema contra Dios, por el altercado que tuvieron los hijos de... Es que a veces hay cuestiones nuestras tan estúpidas que nos llevan a ponernos mal con los hermanos. ¿Ah? Y nos ponemos y brincamos y saltamos y hacemos malas caras y todo, pero pensando que todo es aquí. Pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es poniendo a prueba a Dios. Porque ¿qué es lo que prueba Dios? ¿En qué se lo prueba? Su paciencia. Su paciencia. Es como que, ay, estoy que le doy, dice. ¿No? Estoy que le doy, pero 10 veces lo tentaron al Señor. O sea que no hubo una vez 11, 10 veces. Y los que lo tentaron quedaron tendidos en el desierto. No quiero que quedes tendido en el desierto, hermano. Tú puedes ser un santo de los santos, pero la incredulidad se manifiesta en tentar a Dios, en su paciencia. Amén. Termino. La escena 4 se remonta a la escena 2, donde Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Y ahí es donde termina la historia, recordando las disputas y las pruebas de Israel, ¿no? Entonces Moisés tiene una acusación final, al final del versículo 7. Quiere que veamos el mayor fracaso a la luz del mayor regalo. Miren, hermanos, Dios no nos va a dejar. Amén. Se lo voy a poner más personal a ver si se anima. Dios no te va a dejar. ¿Cierto? Dios no te va a dejar. Bueno, el problema
Es que hay muchas cosas que van a llegar a tu vida como bendición, pero van a llegar a tu vida y tú vas a darte cuenta que no las mereces. Y Dios en eso te va a mostrar tu mayor fracaso. Te va a mostrar tu mayor fracaso. Así que el versículo 7 termina, porque pusieron a prueba a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Y Dios había dicho, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. La gente dijo, ni siquiera sabemos si está aquí o si tiene la intención de matarnos. No endurezcas tu corazón, hermano. Ahora damos un paso atrás y preguntamos, ¿cuál es el objetivo de Moisés? ¿Cuál es el objetivo de Dios al contarnos esta historia? Porque en la forma en que Moisés cuenta la historia se destaca el fracaso. Y yo creo que nosotros somos responsables de ese fracaso. Nosotros muchas veces creemos, pero muchas veces también no creemos. Muchas veces no creemos. Por eso, la forma en que Moisés cuenta la historia ahí se destaca el fracaso. La historia comienza y termina con Israel peleando con Moisés y probando a Dios. Así termina la historia. ¿Cómo terminará tu historia, hermano? ¿Será que tu historia terminará peleando con... No, yo con Dios no peleo, pero ya no te volvimos a ver aquí en la iglesia. No, pues es que lo que pasa es que tengo problemas con los hermanos. Mira lo que está diciendo el Señor. ¿Quién te llamó a ti? ¿Te llamaron tus hermanos o te llamé yo? ¿Quién es el que te sostiene a ti? ¿Tus hermanos o Dios? ¿Y quién te llama a participar en un culto? ¿Tus hermanos o Dios? Comienza y termina con la incredulidad. No confían en Dios, endurecen su corazón contra Él. Dios nos trajo a este campamento sin agua y no tiene la intención de estar aquí con nosotros. Y entonces para mí el toque de trompeta de ese texto es que Dios te dice, no seas así. No seas así. Y óigalo bien, te lo dice Dios por última vez. No seas así. Esté pasando lo que esté pasando contigo y que tú has pensado esto y que tú has pensado aquello. A veces no lo hacemos contra Dios. No levantamos nuestros ojos y nuestra lengua contra Dios, pero sí lo hacemos con los hermanos. Y Dios te está diciendo, no seas así. No seas así. Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras. Ajá. Oiga, lo pusieron a prueba y Dios le dijo, ¿me quieren probar? Aquí están. Acuérdese cuando enviaron a 10 espías a Canaán. ¿Para qué? Para ver si esa tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel era verdad. Estaban probando a Dios. Entonces Dios dijo, vaya, mándelos. Y vinieron cargando un racimo de uvas. Y no, oiga, la tierra es buena. ¿Para qué? Buena. Y hay que cogerla rápido antes de que la expropien. La tierra es buena. Pero los habitantes de allá, si son gigantes, y ahí no tenemos chicos nosotros, ahí sí, eso sí nos comen como pan. Eso dijeron ellos. Pero Dios miraba, solo a Josué y Caleb llegan con buenas noticias, y Dios miraba. Ellos no se daban cuenta que estaban tentando a Dios. Entonces Dios dijo, ¿y qué dicen ustedes? Dijo, ¿qué? ¿Van a entrar o no? No, Señor, la tierra es buena, sí, tiene razón en eso, pero los enemigos son demasiado para nosotros. Listo. Entonces, poco de cobardes, que me regresen. Y por eso los tuvo 40 años en el desierto. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Cristo viene.
¿Lo creen? ¿O quieren esperar hasta el otro turno? Pues si quieren pueden esperar hasta el siguiente turno. Porque los que creen van a entrar. Porque los otros serán recogidos en la cosecha. Amén. Amén. ¿Usted no cree que con incredulidad y todo lo van a meter al cielo? Qué pena, pero no. Todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos la practicaron y en un solo día cayeron. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque ¿cuál es el pensamiento suyo? ¿Cuál es el pensamiento suyo? Muy firme. No, yo todos los domingos a la iglesia y voy bien vestido, hasta me baño. Y ahí estoy en la iglesia. Ahí estoy. El que crea estar firme, mire que no caiga, porque el Señor dice, ahí está Refidim para ti. Y vienen los momentos difíciles. Y ahí terminas acabando hasta con el nido del perro. En otras palabras, este fracaso de Israel en no confiar en Dios en el desierto repercute en toda la Biblia. Y el mensaje es, cuando Dios te lleve a un campamento sin agua y veas un desierto que se extiende en todas las direcciones sin salida, no seas como Israel, confía en Él, confía en Dios. Él te trajo al desierto, Él puede sacarte de ese desierto, Él te llevó a Refidim, Él te llevó a Refidim, Él te está llevando a esa situación difícil que estás viviendo ahorita. Solo hay una roca seca y Él se afirmará sobre la roca y será tu vida. Entiéndelo. Si tú llegas a entender esto, hermano, serás de los pocos que se mantuvieron firmes con el Señor. Así que termino con esto. A ver. Es Cristo. Es Cristo el que está detrás de toda esta historia. La bendición inmerecida del agua de la roca, la bendición inmerecida del maná del cielo, la bendición inmerecida de la liberación en el Mar Rojo, la bendición inmerecida de la guía día y noche en el desierto, ¿sabe a qué se deben? A la cruz de Cristo. ¿Cuán correcto es entonces decir que la roca era Cristo, el maná era Cristo, la liberación era Cristo, los pilares de guía eran Cristo, Cristo era la nube que protegía del calor, Cristo era la columna de fuego que calentaba en la noche? Porque el pueblo culpable de Dios no podía disfrutar nada de eso sin la sangre de Cristo. Nada de lo que ahora te bendice a ti lo podía recibir si Cristo no hubiese muerto por ti. ¿Entiendes, hermano? ¿Cuántos creen en la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene poder. Aún en medio de este tiempo tan difícil. Aún en medio de este tiempo tan difícil. ¿Y sabes por qué? Porque Él te llevó a este tiempo difícil. Pero te llevó para probar qué había en tu corazón. Y así es para ustedes que están en Cristo.
Ustedes que se desesperan de su mismo yo pecaminoso y saben que Dios no les debe nada, así es para ti, cada bendición inmerecida que recibirás se debe a la muerte de Cristo. Dice la palabra, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Y sabes una cosa, Él no solo puede darnos todas las cosas, sino que lo va a hacer. Nos va a dar todas las cosas. Él lo hará. Él nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, para glorificar su nombre y volver a casa, porque estamos de regreso a casa. Ahora todo depende de ti, en qué turno te vas. Todo depende de ti, en qué turno te vas. Si te vas en esta etapa creyendo que Él está aquí, creyendo que Él es lo que tu vida necesita, o esperas hasta la próxima tanda. Y de pronto les gusta más la próxima tanda, porque en la próxima tanda se van más. La primera tanda es solamente para algunos. ¿Para quiénes? Para su iglesia. Para su iglesia. Porque su iglesia son las primicias para Dios. ¿Qué significan las primicias? Las primicias son aquellos que entendieron que Él es todo para nosotros. Póngase de pie, por favor, hermano. Cuando llegues al campamento sin agua y no hay esperanza humana, confía en Dios. Todo lo que tú necesitas lo ha comprado Él, sobre todo a sí mismo, para tu disfrute y para siempre. Creo que lo primero que hay que hacer, hermano, es pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios por nuestra incredulidad. Porque lo peor que puedes decir es que crees cuando tu vida no demuestra que crees. No, que te portas bien y todo. Sí, te puedes portar muy bien. Pero hay tantas cosas en las que nosotros nos movemos en incredulidad que muestran exactamente lo que hay en nuestro corazón. Así que lo primero que hay que hacer es pedirle perdón a Dios, porque murmuramos contra Él. Porque creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. O lo que es más, pensamos que Dios nos está castigando. Al traernos a un lugar que no tiene agua, pensamos que Él nos está castigando, que Él lo que quiere es matarnos. Pero la voz del cielo dice, te amo, confía en mí, confía en mí. Y había muchas cosas más que hablar de este tema, hermano, pero realmente que creo que con lo que el Señor nos habló hoy es suficiente. ¿Para qué? Para redarguirnos. Decir que se cree es facilísimo, es muy fácil, pero vivir como creyente es difícil. Es difícil vivir mostrando lo que significa creer en Dios a pesar de las circunstancias. Pero ahora te dice el Señor, nada de lo que llegue a tu vida, nada de lo que acontece en tu vida se ha escapado de mi control. Más bien todo camina conforme a esas jornadas que yo he diseñado para ti. ¿Sí entiendes eso? Si lo entiendes y lo crees, descansa en el Señor. Porque si hoy estás en un lugar en el que no hay agua, la próxima jornada es una jornada de bendición. Es una jornada de abundancia. Pero cuando tú aprendiste lo que Dios quería enseñarte,
en ese lugar donde no había agua. Así que levanta tus manos al cielo, rinde tu vida delante de Él. Entiende que tú no mereces absolutamente nada. Porque el problema nuestro es cuando pensamos que merecemos algo de Dios. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Si algo merecemos es el castigo, es el juicio, eso es lo que merecemos. Mas sin embargo, la peña de Oreb sigue brotando. Agua para ti. Pero entiende algo, hermano. Este día puede ser de gran bendición para ti, porque tú te arrepientes y te vuelves a Él, confesando tus dudas, tus incredulidades, tu tosudez, tu necedad. Puede suceder eso, y este puede ser un día de bendición grande para ti. O puede ser un día en que se recordará tu fracaso, de haber altercado contra Dios, de haber peleado contra Dios, de haber murmurado contra Dios. Así que si levantas tus manos al cielo, dile a Dios que te perdone, porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin, y Él lo ha cumplido. Yo soy testigo que Él lo ha cumplido. Que quizá no haya todas las cosas que tú aparentemente necesitas, no significa que Dios no pueda dártelas y que te las dará en su momento. Por ahora, en este Refidim, sigue confiando en Dios, porque Él tiene todo el poder. Amén. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifícame. Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Lo que hace falta en nuestra vida es tu presencia. No es otra cosa, Señor. Es tu bendita presencia. Que aprendamos a anhelarla, Señor, por sobre todas las cosas. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si miro a los cielos, te veo a ti, te tengo a ti. Si te tengo a ti, nada deseo en esta tierra. Gracias, Padre, por tu palabra. Por favor, que se convierta en vida, en la vida de cada uno de tus hijos. Que podamos entender que todo nuestro caminar está grabado ahí en la palma de tu mano.
Nada se ha escapado de tu control y todo lo que llega a nuestra vida llega con un propósito eterno. Que si lo escuchamos, lo atendemos y obedecemos, seguimos caminando con gozo de regreso a nuestro hogar, para estar contigo por siempre y para siempre. Gracias, Dios. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús, bendice por favor a cada uno de mis hermanos, los que están aquí y los que no pudieron venir. Bendice esta semana que nos permites comenzar, que sea una semana de bendición, una semana próspera en todo aspecto, Señor. Que aprendamos que no es lo que nosotros hacemos, sino lo que tú haces en nuestras vidas y lo que haces a través de nosotros. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios los guarde, hermanos, que Dios los bendiga. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Ahí sentadito donde está. Yo sé que estás aquí. Maravilloso. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Vamos, iglesia, dígalo. Yo sé que estás aquí. Puede levantar su mano y decirlo. Y mi alma te alaba. Levante su mano, levante su mano. Y mi alma te alaba. Una noche hermosa para alabarle. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. He
Levante su mano un momento. Sigue con la música suavecita. Sigue con la música suave. Levante su mano. Aleluya. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Oh, Yo Dios. sé que estás aquí, mi Señor. Ahí sentadito donde está. Yo sé que estás aquí. Maravilloso. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Vamos, iglesia, dígalo. Yo sé que estás aquí. Puede levantar su mano y decirlo. Y mi alma te alaba. Levante su mano, levante su mano. Y mi alma te alaba. Una noche hermosa para alabarle. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí.